Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Queríais lo mejor? Tenéis lo mejor. La banda más caliente del mundo, Kiss, the hottest band in the world, Kiss. Vamos a hablar, mi queridísimo amigo Tony Hernando de Lords of Black y yo, sobre ese grupo espectacular, Kiss, que más que un grupo es una marca. ¿Cómo estás, Tony? ¿Qué tal? Muy bien, Daniel, ¿cómo estás? Pues encantado de discutir hoy sobre el tema Kiss, que yo de crío reconozco haber sido muy fan de ellos, obviamente, pero luego con el tiempo, pues obviamente lo he ido dejando. También es verdad que por asunto de edad, por asunto generacional, me di cuenta de que, por ejemplo, amigos míos que son más mayores, sobre todo de Estados Unidos, o profesores que yo tuve, al haber nacido en los 60, son fan de los Kiss maquillados en los 70, obviamente. Debía ser como religión. Pero como yo no viví eso, yo ya viví los Kiss en los 80, pues yo me enamoré de Kiss sin maquillaje. Claro. Entonces, para mí los Kiss maquillados, pues es un grupo de rock and roll genial y muy original y nadie les va a quitar el mérito de ser una de las bandas, desde luego, más especiales que han existido en la historia del rock. Absolutamente, y es memorable que han cerrado su gira ahora en Nueva York y que una ciudad como New York City te rinda ese homenaje de poner tu logotipo, tus caras en el Empire State Building. Eso quiere decir que eres un puto triunfador. Y te lo mereces. Es decir, ¿qué le vas a decir a estas alturas a Gene Simmons y a Paul Stanley que han hecho una carrera envidiable y de la nada? Son gente muy humilde que apareció de lo más bajo, de lo más bajo de abajo y ha llegado a construir todo ese imperio. Mm, efectivamente. Yo si quieres te cuento, para mí Kiss es yo empiezo a escuchar a Kiss en 1977. 1977, Kiss en Estados Unidos eran el grupo más grande del mundo. Para Estados Unidos el mundo son Estados Unidos. Lo que no me di cuenta era que en el resto del mundo no eran nada conocidos, ¿no? O muy poco conocidos. En Japón En sí, Japón, quizá. pero el nivel de popularidad que tuvieron Kiss entre 1976 y 1978, yo creo que es difícil de alcanzar por un grupo, eh, aunque luego, por supuesto, han seguido siendo extremadamente populares, muy, muy, muy fuertes, pero delirio total, delirio absoluto y total, ¿no? Y para mí Kiss son un ejemplo de una banda que lo que pone como, bueno, pues como número uno es, por supuesto, la marca, ¿no? Gene Simmons y Paul Stanley son dos empresarios de estos de los que no te quieres encontrar en el lado contrario, absolutamente espectaculares. Y eh, para mí las canciones de Kiss son sobre todo empoderamiento, puedes conseguir lo que quieras, trabaja duro, haz todo lo que puedas, no te pongas límites. Yo creo que para mí es ese espíritu rompedor el que define a Kiss. ¿Mm? Totalmente. Las letras, si la letra que más se repite es siempre I, yo, pero en el sentido, no en un sentido narcisista, egoísta, sino en un sentido de que lo puedes todo, con tu Mm. trabajo, con tu esfuerzo, con tu imaginación, lo puedes hacer todo. Y esos dos chicos de la calle, como quien dice, con su imaginación, con la parte de talento, por supuesto, y con una actitud increíble de superación, han llegado a lo que han llegado. Y Ah, eso es innegable y un aplauso, te guste más o te guste menos. y que no le gusta que se fastidie, ¿verdad? Como diría el propio Gene Simmons. Vamos allá, vamos a ver cuáles son tus discos favoritos y cómo vamos allá. Venga. Pues yo, en lugar de hacer toda la discografía, que creo que son 20 estudio álbums, Mm. desde el que menos me gusta hasta el que más me gusta, lo he separado por Kiss con maquillaje de los 70 y luego la parte después de la reunión hasta la actualidad y los Kiss de los 80 que no tienen nada que ver musicalmente y por eso lo he querido separar para argumentar mejor el porqué. Sí. Y tengo todos los discos en vinilo, por lo menos hasta aquel infame Carnival of Souls del 90, ese es en CD. Pero tengo todos en vinilo, pero aquí no los tengo, casualmente solo tengo el que más me gusta de todos, así que hasta que no lleguemos al final no vas a ver en vinilo mi disco favorito de Kiss. Vale. Así que el Empezamos que con menos uno. me gusta de todos
Unmasked del año 1980. Totalmente. En eso, bueno, no es el que menos me gusta de todos, pero coincido absolutamente en que este disco, que tiene una portada fantástica, y tenía todos los ingredientes para poder haber sido una recuperación después Uf, de... Pero qué disco tan... Bueno, ni siquiera, el batería ya ni siquiera tocó en el disco anterior. En aquí este no toca, disco ni aquí no siquiera toca. toca, Ace no toca Frehley toca Peter Criss. algunas guitarras, pero las que no tocó las toca Bob Kulick. Y el disco ya es evidentemente la decadencia. Ya el grupo ya no podía ir a más con el tumulto interno que tenían Paul Stanley y Gene Simmons con Ace Frehley y Peter Criss. Y luego que la propuesta estaba agotada, porque los chavales ya querían pasar de ese cómic, de esos muñecos, entre comillas, querían pasar a otra cosa. Y ellos no se daban cuenta de que ya habían llegado a la cumbre y ya estaban anticuados. Sí, yo creo que además en este disco Kiss hace algo que a lo que no estábamos acostumbrados, que es que pasa de liderar a seguir. Básicamente se juntan con un productor de música disco y música pop, Vinny Poncia, hacen un disco orientado a intentar ser moderno, pero equivocadamente moderno, más orientado a la New Wave, etcétera. Oye, canciones decentes tiene, ¿eh? ¿Vale? Porque Tomorrow, Talk to Me, bueno, son canciones decentes, pero está producido por el enemigo, suena blando, suena pobre y efectivamente es un disco, yo creo que muy, muy, muy pobre. Ahora, no el peor para mí, el peor para mí, pero vamos, de lejos, es esta especie de atrocidad. Bueno, Es este horror que yo no puedo soportar, en el que un Bob Ezrin completamente embebido por la cocaína, pues hace una producción de un disco conceptual sin concepto. La historia es completamente imposible de seguir, está lleno de canciones de lo más pobres. Hay alguna canción buena de Ace Frehley, pero vamos, hay y, dos o tres buenas. Yo, por yo la ejemplo, verdad, ese disco The Elder lo he puesto un poquito más arriba, no mucho más arriba, pero creo que el disco no es malo, sino que es el disco equivocado en el momento equivocado. vamos, totalmente, totalmente. Porque si ese disco con Bob Ezrin lo hacen justo cuando han hecho Destroyer y son el grupo más importante y son capaces de hacer cualquier cosa y el fan te lo compra, una Ah, banda sonora o cualquier cosa. Pero en ese momento, después de la Mask, venir con ese disco era no un tiro en el pie, era un tiro en la cabeza. suicidio, suicidio total, suicidio total. Luego han recuperado alguna canción, A World Without Heroes, en el Muy buena, Unplugged, una fantástica canción. una versión estupenda en el disco este Unplugged del Muy, año sí, antes de la reunión. sí, Pero es decir que igual que Unmasked tiene canciones decentes, pero como dices tú, es un disco en el momento equivocado, con el concepto sí. equivocado, con una banda que está completamente fuera de lo que es, bueno, también liderar, porque también intentan hacer un The Wall, Sí, no saben adaptarse. No se atreven a quitarse el maquillaje, no se atreven a reconocer públicamente que Ace Frehley y Peter Criss ya no están en la banda realmente. Mm. No saben cómo lidiar con ese cambio de los 80 y los grupos como Van Halen y demás les están pasando por encima. Y oye, atención, Peor y no aún. se les ocurre otra cosa que no que se quitan el maquillaje, pero atención a la imagen absolutamente abominable que llevaban en aquella época, con el pelo cortado. O sea, intentan ser como una cosa que no... Bueno, da igual. A propósito, esto que es una recopilación europea que salió en aquella época para ver si podían vender algún disco, tiene, sin embargo, unas canciones nuevas, I'm a Legend Tonight, Down on Your Knees, Nowhere to Run y Partners in Crime, que son espectaculares y que Bueno, retoman su estilo más duro. Qué pena, ¿verdad? Porque si esas cuatro canciones hubiesen estado en The Elder, otro gallo les cantaría. pues yo había puesto a Mask como el peor de todos. ¿Mm? Después iba a haber puesto ese, Killers. ¿Mm? Y después, porque no son malos discos, pero no me dicen absolutamente nada, los tres que han hecho desde la reunión,
que son Monster, Sonic Boom y Psycho Circus. No están mal, no son malos discos, pero para mí no tiene nada que decir. Preferiría que no hicieran discos y simplemente giraran, porque para mí son inescuchables esos discos. Para mí en particular, Psycho Circus tiene que ser con mucho una de las mayores decepciones de la historia de la música. O sea, este disco que se suponía que era la reunión con Ace Frehley y con Peter Criss, ni están, ni vuelta, ni están Ace Frehley ni Peter Criss, y en la inmensa mayoría de las canciones, excepto en una, están... los temas son súper genéricos, encima está mal producido, a pesar de que lo produzca Bruce Fairbairn, gran productor, que en paz descanse. Es un disco absolutamente terrible, una pena, una oportunidad perdida. Y además, bueno, lo que sí es verdad es que hay una canción, Psycho Circus, la propia Psycho Circus y la única de Ace Frehley, Into the Void, que no son malas. Los dos últimos, yo particularmente me quedo con Monster, el último que han grabado, porque la verdad es que es bastante escuchable, pero estoy de acuerdo contigo en que, no, bueno, pues son No me canciones que, aportan, sí, no me aportan nada. Nunca iría a escucharlos. Siempre recurro a discos más antiguos. claro, y eso es lo que ves en los conciertos, por otro lado. Eso es. Ujú. Así que después yo hubiera puesto The Elder, que tú lo has puesto tan abajo, pero como te digo, es un disco muy especial en el momento equivocado, pero canciones como World Without Heroes o I o The Oath me parecen muy buenas, me parecen buenas canciones, pero no es obviamente el disco que Kiss tenía que haber hecho en ese momento crítico. Claro, yo de los discos, digamos, que claro, es que estamos hablando de los de la época, no, que si no me voy, lo hago equivocado, tú lo has hecho de la manera correcta, iba a ir por los de la época de los 80, pero yo si entro en los peores, después, Dynasty. ¿Mm? Bueno, ese venía justo ahora para mí, Claro. después de The Elder. Ah, no, lo he apuntado más arriba incluso. ¿Ah, sí? Sí, ese disco, y no lo digo por I Was Made for Loving You, que está quemadísima, pero tiene canciones como Carisma o Sí. Magic Touch o Save a Love, que Mm, son canciones muy, muy buenas con solos de Ace Frehley muy bonitos, y la batería no la tocó Peter Criss, sí, excepto en una canción, creo, recordad que sí. él cantó y tocó una canción Dirty Living, que no está nada mal, Ujú. pero bueno, es El un disco que... batería en este disco y en Unmasked es el grandísimo Anton Fig, que hace un trabajo espectacular Sí, de sí, batería. mejor que Peter Criss, fijo. Entonces hace un trabajo espectacular de batería, pero no está. Y efectivamente solamente hay una canción, Dirty Living, en la que Peter Criss canta y además y además toca la batería. Es un tema disco, Sí. pero igual que I Was Made for Loving You, pero bueno, con bastante decente, sí. Ujú. Entonces, entonces, ¿por dónde andábamos? Que después de The Elder para ti. Después de The Elder, yo tenía esta tripleta de discos que, bueno, Dress to Kill, Kiss 1 y Hotter Than Hell, esos tres juntos, Dressed to que Hell. básicamente siempre prefiero tener el Alive 1, que es el recopilatorio en directo de esos tres primeros discos de Kiss. Están muy bien, son el repertorio clásico de ese es el disco que hay que tener para cualquiera que se quiera iniciar en Kiss. Probablemente Kiss Alive 1 es el disco que hay que tener. Claramente. Bueno, yo creo que el trío de los tres primeros discos sufre, como habíamos comentado al principio, de una producción bastante pobre. Sí. Porque si tú tomas este primer álbum, ¿m? Y dices, vale, yo toma estas canciones, prodúcelas bien con las guitarras potentes y la batería bien producida, y lo que tienes aquí es lo que todo el mundo, o sea, están todas las canciones que todavía hoy 40, 50 años después, siguen tocando, ¿no? Sí. Este, sin embargo, tiene mejor producción, pero la combinación de canciones
es menos potente. Y este fue el primero que les dio un disco de oro. Lo que le falta precisamente es tener más temas míticos como los dos primeros. Entonces, como tú bien dices, todo el que quiera comprar un disco X, señores, esto, mis queridos amigos, esto es una obra maestra, esto es uno de los mejores discos en directo de la historia, aunque no está grabado en directo, gran parte de él. Sí, probablemente. Un poquito de truco ahí, pero no importa, porque lo que sí que hace es reflejar lo que realmente era Kiss en Sí, directo, ¿no? Entonces, los tres primeros, digamos, como los menos, eh, tus segundos, digamos, menos interesantes, ¿no? eso es. Ujú. Después yo había colocado, para que veas, más arriba que tú, el Dynasty. Ah, sí. Y Sí, sí. después ya vienen los tres, para mí, los tres discos más grandes de la época con maquillaje, que en mi orden serían Love Gun, Rock and Roll Over y Destroyer arriba del todo. O sea, Love Gun el tercero, Ujú, Rock and Roll Over después, eso es. y finalmente Destroyer como el que más te gusta de los tres, ¿no? Es para mí el disco cumbre con esa producción de Bob Ezrin súper poderosa. Tienes obviamente Detroit Rock City, pero tienes God of Thunder o Saturday Night Loud. Tienes canciones muy buenas en ese disco. Y ahí, pues para mí es la cumbre de ese periodo Mm, maquillado. sí. Para mí, Destroyer, bueno, la verdad es que es muy difícil decir cuál de los tres es mi favorito de la época maquillados, ¿verdad? Hombre, yo creo que el que de verdad pone a Kiss como el grupo más grande del planeta fue este, fue Love Gun, ¿eh? Y la gira de Love Gun, La gira, sí. madre del amor Que dio hermoso. lugar al Kiss Alive, Yo a la decía, Live no me lo 2. puedo creer, que me lo voy a perder, no me querían llevar, no lo pude ver, no sé qué, pero los tres claramente. Rock and Roll Over busca ser un sonido un poco más sucio, un poco más cercano a la Live 1, en vez de una producción tan, digamos, compleja y muy rica, ¿no? Como la de Bob Ezrin en Destroyer, pero estos tres discos claramente son increíbles, ¿no? Increíbles de esa época. Y luego, pues claro, en este disco, en Kiss Alive 2, es donde recopilan los temas en directo de la gira de ese año, de 77, con la última cara. La última cara tiene lo que son temas que deberían haber ido en Rock and Roll Over y que se quedaron fuera, en los que ya empieza lo que se convirtió luego en una costumbre, en que es que no toca todo el mundo que parece que toca. Sí, pues digamos que ese grupo enseguida, y lo ves en las biografías de Gene Simmons y Paul Stanley, el grupo enseguida fue disfuncional porque había dos personas que realmente eran team players y había dos golfos que boicoteaban absolutamente todo. Entonces al final terminas haciendo los discos o terminando los discos por las buenas o por las malas, con tus músicos o con músicos de sesión Claro, con tal de llevar a cabo la producción, porque si tienes al típico pasivo-agresivo en la banda poniendo palos en la rueda, o una de dos, o lo echas, o si no le puedes echar, como era este caso, Ace Frehley y Peter Criss eran intocables, porque eran un personaje dentro de esa claro. estructura y no los puedes fulminar. Entonces, pues Paul Stanley y Gene Simmons tuvieron que tragar hasta que no pudieron tragar más, claro. Claro, yo creo que ahí, desde luego, fue una pérdida, una pena, porque Ace Frehley, desde luego, es una persona con un talento espectacular. Luego lanzaron 4 discos en solitario, que solamente se le ocurre a esta banda de desorientados, ¿sabes? Pero era muy típico de los años 70, como vimos en Sí, el episodio del Progresivo. Los miembros de Yes todos sacaron discos en solitario, los miembros de Deep Purple, los miembros de Genesis, etcétera. Y entonces los de Kiss hicieron lo mismo. Y a mí, particularmente, el más parecido al sonido tradicional de Kiss es el de Paul Stanley, que no es un disco particularmente bueno, ninguno de los cuatro es no, particularmente bueno. de hecho el de Ace Frehley me parece el mejor de los cuatro. Como disco, en total, el de Ace Frehley es el mejor.
con gran diferencia, con gran diferencia. No solamente es el único que tuvo un éxito en Estados Unidos con The New York Groove, ¿no? Pero también el que tiene unos temas mejor hechos, mejor compuestos, con mucha diferencia. El de Gene Simmons es básicamente una agenda de celebridades para mostrar los amigos que tiene, ¿no? Bob Seger, Cher, etcétera. Aquí es la primera vez que aparece Desmond Child, el gran compositor que luego se hizo famoso componiendo para Aerosmith, para Bon Jovi, etcétera. ¿Mm? Y el desastre absoluto, insufrible e inescuchable que es este horror del petardo este de Peter Criss, que yo no sé si es que estaba molesto por estar en el grupo más famoso del mundo, pero de verdad que qué capacidad de sabotear a una banda tenía este señor. Sí, lo ves en las biografías, era insufrible el amigo, insufrible. Y fíjate que como, ¿sabes el problema? El problema fue que The Destroyer, la canción que fue su mayor éxito, Beth, ¿no? Es una balada cantada por Peter Criss. Entonces, Peter Criss se creía que el éxito de Kiss era por Beth y por él, ¿no? Y además, bueno, se ve claramente en toda su discografía en solitario, que es inescuchable, no se, ni se preocupen, y en su disco en solitario de la época con Kiss, se ve que no le gusta el rock and roll. Se ve que él lo que quiere es obligarte a escuchar jazz de big bands y soul de los años 70, pero claro, no es eso lo que estamos hablando. La verdad, un disco horroroso el de Peter Criss, bastante malo el de Gene Simmons, decente el de Paul Stanley y el mejor hablábamos de Ace Frehley. Muy bien, pues seguimos. Muy bien, pues como ves, técnicamente se supone que hay un disco maquillado que no hemos mencionado, pero para mí, como no tiene un sonido que tenga nada que ver con esto, lo he puesto dentro del paquete de los discos de los Kiss no maquillados, por mucho que la portada salgan maquillados. Pero deberían, ya de hecho para ese disco deberían no haber usado el maquillaje porque estilísticamente ya estaban años luz de lo que hacían en los 70. Y ese disco lo tengo muy arriba en el tramo que vamos a ver ahora. Pues El para mí, tramo desde luego, de la época de maquillaje y desde luego favorito. una recuperación de forma espectacular, un disco brillante, maravillosamente producido, el Sí. único disco que podemos considerar realmente de heavy metal de Kiss y con canciones que todavía hoy tocan en directo, o sea que la verdad es uno de mis discos favoritos también. Sí, sí. Muy bien, pues vamos a la segunda era, la época en la que, claro, después de, haceos una idea, Haceos una idea. Kiss va de disco de oro, disco de oro, disco de oro, disco de triple platino Alive, ¿vale? Destroyer, doble platino, Rock and Roll Over, doble platino, Love Gun, doble platino, Alive 2, doble platino. Sacaron una recopilación que se llamaba Doble Platino, precisamente porque todos los discos habían alcanzado las ventas de 2 millones de copias cada uno. Sacan los discos en solitario y empiezan a caer, ¿no? Dynasty tiene ese gran éxito compuesto con Desmond Child, I Was Made for Loving You, que rompe todos los cánones en cuanto a éxito a nivel mundial, de hecho es de los mayores, más conocidos y todavía está en su setlist, y algún día hablaremos de Desmond Child y toda la cantidad de canciones que ha compuesto para Aerosmith, para Bon Jovi, para Cher, para Michael Bolton, para Kiss, pero ahí aprendió de Paul Stanley, Desmond Child, cómo se compone un himno de rock, ¿no? Decías tú, 1, el protagonista siempre vence. 2, se habla de ti, pero no como perdedor. 3, siempre es de superarte, mejorar, ganar, ¿no? Etcétera. No, es muy interesante la fórmula que adoptó y que luego tienes pues en Living on a Prayer, You Give Love a Bad Name, tantas otras canciones compuestas por Desmond Child. Entramos entonces, después de la debacle, o sea, Dynasty todavía es un disco de platino, Unmasked es un fracaso absoluto y no llega ni siquiera a girar la banda por Estados Unidos, giró por Australia y os recomiendo a todos, si os queréis encontrar este pirata de su gira australiana del año 80, es espectacular, merece la pena, mucho más que Unmasked. Y
De ahí todavía más para abajo con The Elder y esa recopilación europea Killers. Y claro, cuando sale Creatures of the Night, a pesar de ser un gran disco, pues ya se habían prácticamente cargado su marca y sorpresa, se quitan las máscaras y empiezan a resurgir. Sí, tenían que haberse quitado el maquillaje con el Creatures of the Night. Mm, Hubieran adelantado ese ascenso que mantuvieron en los 80 hasta el 92. mm, El disco más bajo de mi puntuación, por supuesto, será el Carnival of Souls mm. de 1994, que era un disco, de hecho, que no iba ni siquiera a salir. Se filtró y terminaron sacándolo, pero es un disco en el que Kiss trata de adaptarse al grunge y Oh, suena a lo Alice in Chains y similar. Es horrible. A lo lo de mejor tiene Carnival of una... Souls es tremendo, pero lo que es tremendo es la cantidad de discos infumables de ese estilo que hicieron grupos míticos, ¿eh? En la época desastrosa del grunge, de ese horror. Vamos, que hay grupos estupendos de grunge, no te voy a decir que no, pero por Dios de mi vida, en general como estilo, qué depresión, ¿no? Y qué horror. ¿Dónde está el Carnival of Souls? Que lo encuentro por aquí. El Carnival of Souls está, fíjate lo que lo habré escuchado. Lo puedes usar de posavasos por ahí, sí. Eso te iba a decir, debe estar de posavasos. Muy bien, pues el último Carnival of Souls, con lo que estoy completamente de acuerdo, es el peor de la época, digamos, sin maquillaje. Bien, otro disco muy flojito de esa época sin maquillaje es Hot in the Shade Oh, por del Dios. año 89, que tratan de... Curioso, ya tenían un sonido bastante poderoso, bastante pulido con los discos anteriores y retornan un poco al sonido de los 70, intentando hacer un love gun, un rock and roll over, y yo creo que les queda muy pobre, sobre todo porque el disco tiene 15 o 16 canciones, un exceso. Quizá 9 o 10 y el disco hubiera quedado bastante bien. Y no deja de tener una balada que fue muy exitosa, como Forever, compuesta con Michael Bolton. Ese es el Ahí está. recopilatorio posterior No, a Hot. igual, me pasa lo mismo que a ti, que como me gusta tampoco el disco, Hot in the Shade y Carnival of Souls están, no los encuentro, pero bueno, Así que están. para mí fue una gran decepción y yo creo que ya me desconecté mucho de ese grupo y ya no esperaba absolutamente nada de ellos, aunque me llevaría una gran sorpresa justo después. Pero bueno, Hot in the Shade. Hot in the Shade, claramente, uno de los peores, junto con Carnival of Soul. Vuelvo a repetir, el problema de ese disco es que intentaban copiar. O sea, piensa que todos los grandes discos de Kiss son cuando lideran una propuesta. Incluso la de hacer una canción disco rock como I Was Made for Loving You, que luego vinieron los Stones y mucha otra gente, etcétera, hicieron lo mismo. El problema es cuando intentan copiar. Y en Hot in the Shade claramente intentaban ser una especie de Poison o de Bon Jovi y mal, y mal. A pesar de tener esa balada Forever que todavía se la pide la gente. Que yo cuando estuve en el concierto de End of the Road, estuve en el ensayo, una de las señoras que estaba en el ensayo les pidió Forever y la tuvieron que improvisar ahí como pudieron. Muy bien, seguimos. Crazy Nights del año 87, que es probablemente el disco más pop o hair metal. A mí en su momento me encantaba porque ese tipo de música estaba a todas horas en la radio, en la televisión, en la MTV, y sobre todo es un disco que tiene una energía positiva muy chula. Las canciones tienen grandes letras de eso, de superación, de soñar. Es muy juvenil, muy divertido y bueno, lo que pasa es que con el tiempo, pues para mí ha envejecido muy mal. Es una producción de Ron Nevison que los llevó un sonido un poquito a lo hard, muy pulido, con esos teclados. Así que es demasiado comercial, quizá demasiado comercial. Pero bueno, también yo lo disfrutaba mucho porque como fan de la guitarra, Bruce Kulick en esta época era un guitarrista que hacía unos solos increíbles, muy Eso hay que técnicos, reconocerlo pero muy totalmente. melódicos. Que lo malo, la pena de la discografía con Bruce Kulick a la guitarra es que la gente no está valorando esos solos de guitarra que hacía tan espectaculares dentro de canciones que probablemente no eran lo mejor. Para mí,
en eso estoy totalmente de acuerdo. Después de Hot in the Shade, este disco es de lo peor de su discografía. Seguimos. Continúo con Animal Eyes del año Ah, 84, que es un disco muy heavy, muy rockero. Tiene la primera canción, me encanta, I've Had Enough Into the Fire, muy famosa, Heaven's on Fire. También tiene Thrills in the Night y muchos solos de guitarra de un desconocido Mark Norton Mark que le St. hicieron, John, St. John. sí, que le hicieron llamar Mark St. John Ah, y que es verdad. salieron de gira y se supone que contrajo una enfermedad artrítica o no sé qué movidas, pero cuentan, otra gente tiene la versión de que el tío padecía de miedo escénico. Entonces tuvieron que buscar un sustituto rápido para empezar la gira y Bruce Kulick finalmente entró en Kiss haciendo la gira de Animalize, aunque no grabó el disco. Grabó un solo, de hecho, invitado en una de las canciones, pero cuenta la historia que el tal Mark St. John lo que le pasaba es que padecía de miedo escénico. Sí, sí, desde luego no ha vuelto a hacer nada. El disco es Murió bastante. hace unos pocos años murió. Mm. El disco es bastante pobre, pero es verdad que tiene un éxito que le hizo que este álbum fuese platino, eh, que fue Heaven's on Fire, también una composición de Desmond Child con Paul Stanley, ¿eh? en la que utiliza Desmond Child algo que luego que le hizo famoso con muchas de las canciones que tuvo éxito, ¿no? You Give Love a Bad Name, Heaven's on Fire, la juxtaposición, How Can We Be Lovers If We Can't Be Friends, Dude Looks Like a Lady, Sí, es una de ya los tenía una trademarks, fórmula hecha. es una fórmula de 150 números uno tiene el señor Desmond Child compuestos, ¿eh? Y el que le descubrió para el mundo de la composición, porque tenía un grupo que se llamaba Desmond Child and Rouge que no llegó a nada, el que le descubrió para la composición fue Paul Stanley. Y entre otros de esos 150 números unos, para los que estéis flipando en este momento, Living la vida loca de Ricky Martin. Cierto. Muy bien, El, continuamos. el siguiente para mí es Asylum del año 85, que me parece un disco fantástico. Tiene algunas canciones como King of the Mountain, Tears Are Falling, I'm Alive. Tiene canciones muy, muy cañeras, muy, muy, muy potentes. Así que ese disco para mí lo tengo muy arriba. Los solos de Bruce Kulick son memorables y la batería que no hemos mencionado hasta ahora, de Eric Carr, que era un batería increíble. Su debut con Creatures of... no, él entró debutando con The Elder, pero si se puede llamar debutar en un disco de Kiss, pero como veremos ahora con Creatures of the Night, Eric Carr se definió desde la entrada como el mejor batería que ha tenido Kiss. Claramente, un gran batería, que en paz descanse, poco reconocido desde Creatures of the Night, vamos, y si podéis buscar en YouTube su solo de batería en la gira de Asylum, es muy especial, la verdad, Sí, que de descanse en hecho paz. el disco Asylum abre, y esto es muy poco normal para un grupo como Kiss, abre con un mini solo de batería, la canción King of the Mountain, Sí, así que señor. la entrada de Eric Carr en ese disco Asylum es increíble. Sí, uno de los mejores, si no el mejor de la época más hair metal de Kiss, muy bien producido, Sí, maravillosamente tocado y yo creo que donde la formación con Bruce Kulick y Eric Carr muestra que están más unificados, ¿no? sí. Ujú. Después, pues ya nos quedan solo tres, así que van a ser Lick It Up, que es un disco que me encanta a día de hoy, es un disco que ha envejecido muy bien, suena muy bien, es muy heavy. De hecho, la primera canción es una de mis favoritas de todo el repertorio de Kiss, la canción de Sí, Exciter. qué buena. Esa canción me gusta, y aunque el disco es muy conocido por la canción Lick It Up, yo prefiero Exciter o All Hell's Breaking Loose o cualquiera de esas canciones. La La primera portada, cara de lo que era en aquella época un álbum, ¿no? Exciter, Not for the Innocent, Lick It Up, Young and Wasted, Give Me More. La primera cara es la primera vez en muchos años que Kiss hacían un disco de este nivel de calidad. Y obviamente, pues claro, pensadlo, este llega
por poquito. De hecho, se certifica oro, pero no vende 500.000 copias, ¿de acuerdo? Esto no llega a oro, esto no llega a, yo qué sé, a contrachapado. Y aquí vuelven a disco de platino. Desafortunadamente antes, como comentábamos antes, Creatures of the Night no llegó tampoco a oro, pero Lick It Up es platino, Animalize es platino también, Asylum, Hot in the Shade o Crazy sea, Nights. los discos, digamos, menos avalados por la crítica de la época sin maquillaje, todos llegaron a platino, ojo, que eso Todos. no es ninguna tontería, ¿eh? En una época en la que, bueno, tenías a grupos que se estaban comiendo el mundo, desde Bon Jovi a Def Leppard, desde Whitesnake a, yo qué sé, a Poison, ¿no? Muy bien. Pues después de Lick It Up nos queda Creatures of the Night, que aunque salgan maquillados, para mí no es un disco de la época maquillada, sino es un disco ya de los Kiss más heavy metal, hair metal de los 80. Ese disco a día de hoy me sigue gustando exactamente igual, la producción me encanta, el sonido de batería es remarcable, Sí. los guitarristas invitados, porque ahí no tocó Ace Frehley, esa edición es muy buena con el disco extra de demos y versiones, está muy bien, muy bien, muy bien. Y toca la guitarra Michael Farris, Robin Ford, el guitarrista de blues, toca al menos en dos canciones que yo sepa, Rock and Roll Hell y la balada I Still Love You. I Still Love You. Y me encanta ese disco de principio a fin, me parece demoledor. Y yo estoy completamente de acuerdo. Aquí, tanto en Creatures of the Night como en Lick It Up, el talento compositor de Vinnie Vincent, Vincent. que aunque aquí en la portada aparezca Ace Frehley no toca en este álbum, ¿no? Exacto. Pero Vinnie Vincent, que era este señor que se ve aquí con el jersey morado, mejor no hablar de él, Tipo extraño. igual que Peter Criss. Total, una pena, pero bueno. Sí, al menos, de todas maneras tenía un gran talento, no solo como guitarrista, como compositor, y en su banda en solitario Vinnie Vincent Invasion, al menos el segundo disco, All Systems Go, del año 88, es un gran disco. Es un disco que si no lo conoces, Sí. tienes que oírlo con Mark Slaughter en la voz. Es un disco increíble, pero el Merece tío, la pena. pues, es un Y tipo merece la particular. pena si os gustan las historias. Kiss es como un culebrón, ¿no? Pero si os gustan las historias de culebrón, escuchad lo que dice Mark Slaughter sobre Vinnie Vincent en YouTube, que hay varias entrevistas. Buah, mejor no hablar. Pero bueno, un gran disco, efectivamente. Vamos allá. ¿Estamos Y de el acuerdo? último, y ya para mí el último y el mejor de todos los discos de Kiss sin maquillaje, resulta que es el único que tengo aquí, porque tengo la mayoría de mi colección en un almacén y Sí. apenas traigo discos aquí a casa, y es Revenge Que del año estamos de acuerdo 92. totalmente. No Totalmente. me esperaba que en el año 92 Kiss pudiera hacer un disco relevante para la época sin sonar hair metal, que suena demoledor. De hecho, es como si se quitaran la espinita clavada con Bob Ezrin del The Elder Mm, y hacen un disco que realmente está a la altura de lo más grande. Creo que la producción es exquisita, los solos de guitarra alucinantes, las canciones son todas buenas. La batería de Eric Singer, no podían haber encontrado un batería mejor para sustituir al pobre Eric Carr. Eric Singer es uno de los mejores baterías técnicamente hablando de este estilo y acertaron de pleno, y la gira de hecho fue un éxito en América, pero claro, ya el grunge estaba en pleno apogeo y ya estaba claro que este disco iba a ser el último, si no el fin de Kiss incluso, como sí. prácticamente así fue. Tuvieron que recurrir al Unplugged y a la reunión porque se acabó. Sí, básicamente, a pesar de la enorme calidad del disco Revenge, que no cuestiona a nadie, ¿no? Y que funcionó bastante bien en Estados Unidos. Es verdad que ya que lo que Kiss necesitaba en ese momento era reconocer algo que estaban diciendo pues desde Pearl Jam hasta Soundgarden, desde Alice in Chains hasta Nirvana,
todo el mundo citaba como gran influencia musical a Black Sabbath y a Kiss, a los Kiss de A los Kiss setenteros. los primeros 70, todo el mundo, entonces se lanzó, recordarás, un recopilatorio, ¿te acuerdas que había una época que se hicieron famosos? Yo no sé por qué, esos recopilatorios en los que distintos cantantes cantaban canciones de una banda, ¿no? ¿Mm? Es verdad. ¿Te acuerdas? Y se hizo un Sí, disco que se llamaba Kiss My Ass, es verdad. Es en el que verdad. Garth Brooks, Lenny Kravitz, Sí, me acuerdo de la portada. un Sí. montón de músicos modernos del momento, de grandes vendedores del momento, pues hacían versiones de canciones de Kiss. Y el disco fue un bombazo y funcionó muy, muy, muy bien. Pero claro, lo que el mundo demandaba era esta época, ¿no? Y claro, ¿qué es lo que hicieron? Lo que hicieron fue la reunión con la formación original. Yo les vi en la reunión. Debo decir que ver a Kiss, Gene Simmons, Paul Stanley, Ace Frehley, Peter Criss era una auténtica maravilla. Aquí tenéis en esta caja, en el cuarto, la grabación de esa gira, pero, ojo, si lo mirabas con ojos críticos, Peter Criss no estaba en forma, Ace Para nada. Frehley no estaba en forma, pero claro, estabas viendo un trozo de historia, estabas viendo a la gente que hizo esto. Y al terminar esa gira, una de las más lucrativas de la historia de la música, hicieron otra en buena, estamos hablando, es alucinante, yo llevo 25 años casado, ¿sabes? Y vi en la gira de despedida a Kiss con la que es mi mujer como novia. Así que para que Oh, veas la de veces que han hecho giras de despedida. Pero entonces se dieron cuenta de que la combinación de ese historial de grandes éxitos, incluso en los discos más pobres, más el espectáculo de la época de las máscaras, funcionaba maravillosamente. Y claro, pues tienes un elenco. Tenéis ahí detrás unos cuantos vídeos, pero tenéis un elenco de grabaciones y de vídeos de estas últimas giras que han convertido a Kiss, bueno, entre el año 96 y el año 2023 en una máquina de girar y de hacer espectáculos grandiosos como no he visto nunca, que siempre merece la pena. Yo les he visto, ya te digo, que les he visto en 5 ocasiones, todas espectaculares, pero claro, ya es una banda que básicamente es consciente, aunque saquen discos nuevos, de que, bueno, pues de que ellos tienen un legado espectacular. Y por lo menos hay que reconocerles, eso desde luego, que hayan acabado su carrera en cuanto a grabación con un disco que, oye, sin ser nada espectacular comparado con las obras maestras que hemos contado, esto pues no está nada mal, sobre todo cuando escuchas las basuras que publican algunos de su época. Pues oye, pues ¿qué es, mis queridos amigos, no? Como todas las bandas gloriosas, altibajos, los altos grandiosos, los bajos estrepitosos. ¿Algún otro comentario? Cuéntame qué quieras y cerramos. no, para mí, ya te digo, yo no he disfrutado tanto desde la reunión. Para mí, volver al maquillaje me parecía excesivamente nostálgico y no me aportaba nada. Y sobre todo, se veía enseguida que Peter Criss y Ace Frehley estaban para el arrastre. Así que normal que terminan sustituidos por Eric Singer y Tommy Thayer, que lo hacen muy bien. Lo que pasa es que no quiero oír ni ver nada de lo que hacen en directo porque me consta que no están muy bien a nivel vocal. Y entonces oír esas canciones bajadas de tono a mí me suenan muy mal porque esas canciones compuestas en el tono original tienen una jovialidad y una alegría que si tú las bajas abajo parece que suena a Black Sabbath, suena Claro, muy oscuro, no me gusta, no me suena claro, a Kiss. Entonces prefiero no oírlo. claro. Bueno, ahora, como buenos líderes empresariales que son, van a lanzar sus avatares, ¿eh? Vamos a tener Kiss para rato en avatar en 3 dimensiones y lo veremos Hombre, pues con toda su gloria, claro.
Yo preferiría que formaran un grupo de gente joven, como si fuera el grupo Hacendado, el grupo oficial de versiones, pero controlada por ellos para que la calidad esté ahí. Yo lo de los Claro, avatares, algo virtual, me repugna. yo creo que Tienen, van a para hacer las mí, dos cosas. Van a tienen que ser hacer músicos reales. Yo creo que van Y a hacer me, las dos cosas, porque como me- son listos y son buenos negociantes, ¿eh? Igual que, si te acuerdas, Queen lanzó The Queen Experience y después un Queen con Adam Lambert y después un tal. O sea, han hecho varias pruebas a ver por dónde va la gente y dice, no, pues en el caso de Queen la gente prefiere Queen, dos miembros de Queen con Adam Lambert. Ah, vale, pues vamos por ahí. Yo creo que van a hacer las dos cosas. Ujú. Sí, hombre, lo que está claro tanto en el caso de Queen como de Kiss es que es música atemporal y que debe seguir siendo tocada, Claro, si es posible, por músicos reales, sí. no por avatares. Pero obviamente es mejor que haya algún tipo de Kiss vivo que no desaparezca simplemente, pero así es el paso del tiempo, claro, es inevitable. Y para todos los que queráis de verdad saber sobre esta banda, Kiss Alive 1, como para empezar, Destroyer, como, ¿mm? Kiss Alive 2, y hemos dicho Creatures of the Night, Sí, señor. Y Revenge. Asylum, Asylum. Revenge. Me parece muy bien. Y si os queréis encontrar una recopilación realmente buena, por aquí anda. Esta recopilación, se llama Kiss Playlist. Son 3 discos con lo mejor de la época de maquillaje, lo mejor de la época sin maquillaje, incluyendo Creatures of the Night y también hasta Revenge. Merece la pena. Muchísimas gracias, Tony, como siempre, Gracias a ti. y a todos vosotros, seguid defendiendo la libertad.